Empezamos a grabar. Ya estamos grabando la reunión. Muy bien, pues. Sergio, ¿quieres hablar? Bueno, Manuel. Sergio, encantado. Muchas gracias. Igualmente. Listo. Bueno, muy bien. Listo. Vamos a apagar el micrófono tan pronto comience Manuel. Entonces, va a ser muy sencilla la ceremonia. Pues, va a ser la presentación del libro. Está acá. Historia cifrada. Y entonces Manuel hará la presentación del miembro correspondiente, que soy yo como autor del libro, y después yo presentaré el libro a ustedes. Entonces, Manuel, tiene la palabra. Eso que oímos, sí. Sí, perfecto.
Mm. Mm.
Mm. Muchas gracias, doctor Manuel Enrique Rey. Ha sido un honor escucharlo, muy agradable su presentación y muestra su amor a las letras. También un gran escritor que he conocido a través de varios de sus libros. Bueno, entraré entonces a la presentación que se titula Las variedades literarias de la historia. Estamos en mixta, voy a ponerme de perfil para que puedan verme fácilmente también los que están aquí presentes. Gracias. Historia cifrada compendia algunas de mis vivencias en universos familiarmente lejanos. Cuenta Edward Gibbon en su autobiografía que de niño descubrió un tomo sobre las invasiones bárbaras, libro que leyó con pasión hasta que lo llamaron a almorzar. ¿Están escuchando? Sí. Ah, bueno, gracias. Listo, gracias. Un historiador diría hoy con precisión, gracias, listo, ya pueden probar, diría hoy con precisión que el libro que encantó a Gibbon carece de rigor histórico, aquel que Gibbon mismo y luego Mommsen, los grandes historiadores de la historia romana, perfeccionarían. Lo que lleva a preguntarnos si la historia tiene un valor netamente arqueológico, se admite variaciones que siendo más verosímiles reemplazan la misma realidad. Dichas variaciones no son nuevas, de hecho fueron propias a la historia por más de 2000 años. Digamos, Michel Foucault trató de encontrar que cada historia, cada generación tiene una visión diferente, ¿no? Entonces a eso me refiero, ha sido reevaluada cada generación, siempre está en continua revelación la historia. Heródoto escribe, por ejemplo, que los africanos de piel oscura segregan un semen negro, error que no desmerita de su obra, los 9 libros de la historia como la llamaba él, como tampoco la obra monumental de Gibbon se anula por los capítulos en que su autor describe a los judíos como intolerantes o a los unos como seres monstruosos. Mommsen, antes que Foucault hablase de una arqueología del saber, se dio cuenta que sus conclusiones quedaban abiertas a nuevos descubrimientos y excavaciones. La historia forénsica se destaca por pruebas de carbono 14 y de ADN, motivo del relato La progenie de los mongoles, en que una profecía antigua sobre Genghis Khan se ve corroborada por resultados del análisis del ADN de millones de seres humanos. Resultados de exámenes de laboratorio sustentan hoy las certezas renovadas de la historia. Los rumores shakespearianos sobre el brazo sin fuerza de Ricardo III fueron recientemente refutados por la exhumación y análisis de sus restos. Pero Ricardo III no sería lo que hoy es sin William Shakespeare, como tampoco la serie de personajes históricos que sin su pluma habrían sido olvidados. El rey Lear, Macbeth, Hamlet, Coriolano, Timón de Atenas, para no mencionar aquellos caracteres ya famosos por las vidas paralelas de Plutarco, escritas en griego para la aristocracia latina. Recordamos a Alejandro Magno, Plutarco, quien escribe que el amo del mundo se quejaba de no contar con un Homero que cantase sus hazañas, como el poeta ciego lo hizo por Aquiles. Descubrimos la ascendencia entonces de lo que yo llamo la bella historia, antiguamente significada por los trágicos griegos, luego por los dramaturgos de España, Inglaterra, Francia y Alemania, y hoy por la novela histórica y sus adaptaciones al cine. No se trata de una historia de fechas y hechos, sino de eventos sorprendentes, de variaciones de nuestra propia experiencia histórica en escenarios y circunstancias extremas. Quien asiste a una función de los persas de Esquilo, por ejemplo, en la obra del siglo V a.C., descubre a un rey pudiente y poderoso, apreciado por su sociedad que, presa de una ambición arrogante, envía la flor de la juventud persa a morir en la batalla de Platea. Como espectadores de la tragedia, hacemos parte del mundo en que el poeta nos sumerge.
y presenciamos al fantasma del padre advirtiendo a su hijo sobre el costo de la ambición. Esquilo fue aplaudido por su obra en toda Grecia, la cual fue representada nuevamente, hecho singular y notorio en una era en que requería de 15.000 espectadores por función. El niño que apenas conoce el teatro o la literatura se conmoverá al asistir a una representación de los persas o del rey Lear, por ejemplo, bueno, por aquí los persas, y haría parte del mundo griego. Se sumerge en el mundo griego o en el mundo antiguo anglosajón. En ese sentido, la literatura histórica se articula como portal a la historia, a la curiosidad por ella. Shakespeare es más que cualquier historiador quien ha forjado la memoria histórica del Reino Unido. Recuerdo en mi adolescencia mi emoción al recorrer la historia de los reyes ingleses de Shakespeare en la traducción de Luis Astrana Marín hacia 1986. Comencé con Rey Juan y avancé hasta la primera parte de Henry VI, soberano que confronta a una bruja francesa llamada Juana de Arco. El revisionismo histórico de un carácter considerado santo en Francia y en la Iglesia Católica fue para mí entonces una revelación. Cualquier personaje heroico de la historia podía ser interpretado como un villano. Shakespeare representaba las derrotas inglesas ante la Virgen de Orleans no como un acto en que fuerzas divinas la favorecieran. La maga usaba la magia, su arma, causa final de su condena. Siglos después, George Bernard Shaw, cabe anotarlo, ofrecería otra interpretación dramática con Santa Juana, uno de sus personajes más memorables. Allí la doncella no es ni santa ni malvada, sino simplemente práctica y sencilla, si acaso ingenua, una variación del Sancho Panza, la segunda parte del Quijote, cuando gobierna su península. Casona hizo incluso una obra, ¿no? Sancho Panza en su isla. La literatura es tan filosófica como la historia, dictamina Aristóteles en la Poética. La principal fuente de la historia de la Edad Moderna es, de hecho, la literatura. Cartas y diarios, documentos y certificados se buscan hoy afanosamente para crear lo que se llama la historia privada. Los académicos recomiendan por ello las fuentes originales o testimonios de coetáneos. Confieso que he preferido, siguiendo el consejo de Borges, leer historiadores que, como Jenofonte, Tucídides, Suetonio, Tácito, Polibio, Plutarco, Carlyle, Churchill o Jacques Marsan, depuran fuentes originales para comunicarnos el pasado en una prosa emotiva o poética. De toda esta lista rescato, por ejemplo, a Carlyle, que recientemente ha sido revalorado como el que compuso una de las cimas de la lengua inglesa en su History of the French Revolution, en 2 tomos, que yo tuve el honor de leer, y que realmente es muy cinematográfico, coloca al espectador de frente a la revolución junto a las damas que estaban atacando la Bastilla. Es decir, Carlyle tiene esa magia de llevarnos a nosotros con la cámara. Es una obra cinematográfica que fue muy criticada, ¿no?, por su aparente subjetividad, pero cada vez es más valorada por su carácter casi periodístico, casi contemporáneo. Desde luego se trata de una lectura integral, con estudio de las biografías y circunstancias históricas de sus escritores. Solo recordamos lo que amamos, ese Adorno, ¿no? Y cómo no amar a personajes que como Marco Bruto o César nos han estremecido por sus dilemas. Escribe Oscar Wilde en El crítico artista que los griegos no tuvieron críticos especializados porque comprendían que cada escrito era bello y único en sí mismo. Las emociones intelectuales de los diálogos socráticos deben conmovernos tanto como los ayes de Medea, de Eurípides o las advertencias de la Casandra de Esquilo. Leí en mis años universitarios vidas de ilustres filósofos griegos, de Diógenes Laercio, compendio de vidas excéntricas. Laercio es hoy recordado por su maestría como contador de historias, del mismo modo que recordamos a Tomás de Quincy. Rescato su memorable crónica sobre los últimos días del filósofo más determinante del siglo XVIII, Immanuel Kant. Como dice Borges, es un retrato impresionante de cómo el hombre que descubrió los secretos de la razón termina siendo humillado por la razón en su vida diaria. Robert Graves se quejaba en el prólogo de Dios, Claudio el Dios y su esposa Mesalina, que los periodistas que le preguntaban si su bestseller Yo Claudio era una escenificación de los anales de Tácito a una novela,
Y Graves, que no entendía cómo podían reducir su genio poético, él era poeta toda la vida, ¿no?, a una árida adaptación. Citó una bibliografía extensa que incluía textos arqueológicos. Sus 2 volúmenes de los mitos griegos continúan siendo citados en estudios de religión comparada. Graves expone mitos fantásticos que son descifrados como expresiones de triunfos y derrotas. Si el dios Pan, con flauta y patas de cabro, dejó su protagonismo ante Dionisio en Grecia, es porque los antiguos cazadores fueron reemplazados por los cultivadores de trigo y de la vid. Historia cifrada se basa a veces en libros poco frecuentados hoy, como Metamorfosis de Ovidio, que fundamenta la superioridad del hombre neandertal, o en libros populares como El encubrimiento de América, que tomé de las sagas nórdicas. Un cuento o historia inolvidable nos vincula por siempre a una cultura. Octavio Paz veía en la literatura la preservación de cada civilización. Colombia misma existe en virtud de la obra de Gabriel García Márquez. Yo añadiría también el cuento de Borges Ulrica, quien hizo de la masacre de las bananeras una fábula maniquea universal, al final la secuela de los peldaños de Odessa en el acorazado Potemkin. Recuerdo la tarde en que el melodrama de sus páginas fue refutado por un libro académico sobre la masacre. Carlos Fuentes recordaba en una entrevista en inglés que el castellano tenía la virtud de no diferenciar la historia forénsica o factual de la historia literaria o de ficción. Contadores de historias, ¿no? La historia cifrada oscila en el borde de dicha distinción o habita en ambas, o en una sola. Su categorización se supedita al juicio del lector. El caso del hombre de Neandertal, cuando la publiqué en la Barcelona Review en España, me llamaron a preguntarme si los libros de historiadores que yo citaba, uno era de Bishkek, en Asia Central, y otro era de Portugal, que si eran reales o si eran inventados a lo Borges. Y claro, les dije, eso fue a lo Borges, claro. Pero oscila, digamos, en esa distinción, crea las dudas, ¿verdad? En este libro, como en mi novela sobre la Bucaramanga del siglo XIX, antes gótica, los hechos históricos son referencias que sirven de escenario para la representación de las pasiones humanas. ¿Cómo reaccionaría yo al saber que si mi padre fracasa, todos moriremos? Es la pregunta que aborda el lector en La campana del emperador Jungle, medalla de honor en el concurso de cuento Manuel Mujica Laínez de Buenos Aires. Hay que decir que esta campana es venerada en China porque existe la leyenda muy arraigada en la cultura popular que esta dama se sacrificó para que los dioses favorecieran la construcción de esa campana tan armoniosa. Aquí, desde luego, la teoría, en este caso, no se va por el lado del favor divino, sino por el lado de una explicación de tinte forénsico, histórico, que será muy del agrado de los ingenieros metalúrgicos. El musical de Lin Miranda sobre Hamilton, padre fundador de Estados Unidos, ha sido el evento escénico más celebrado de los últimos años. El autor agradece públicamente a Ron Chernow, historiador autor del libro Alexander Hamilton. A pesar de su fidelidad a los eventos históricos, los diálogos de la obra son inéditos en su mayoría, pero el hecho que ha causado sensación es que la mayor parte del elenco de Broadway es de origen latino o africano subsahariano, perdón. Hamilton era caribeño, explica el músico y poeta puertorriqueño cuando le pregunta por qué no son blancos los padres de la patria, Estados Unidos. Blancos o negros en una nación todavía racista. Es un esfuerzo memorable desde la estética de eliminar dicha distinción. Y eso ha tenido efectos, que lo vemos ya en las películas de todo tipo, ¿no? Ahora hay una tendencia a mostrarnos más como híbridos que como pura raza, ¿no? Es un efecto, desde luego estético, pero cuyo fin es precisamente eliminar esos rezagos de racismo tan de boga en los años 40, 50. Lin Miranda demuestra una vez más que no es la historia la que determina el arte, pues es el arte el que talla la imaginación colectiva. El Kierkegaard en Temor y Temblor hablaba de cómo era el artista que dialogaba con la ética para cambiar las leyes. Es decir, hay una circularidad entre el arte y la ética, entre la ética y la estética, entre el arte y la política. La idea realmente viene de Hegel, ¿no? De la filosofía hegeliana. La literatura histórica no puede, sin embargo, eximirse de un examen ético. Ya Platón analizaba en la República
la obra de Eurípides con criterios que hoy nos resultan absurdos. Estar dispuesto a morir por la patria, jamás criticar el poder, etcétera. Eso dice Platón. Realmente uno lee las obras de Eurípides y no es tan así. Es el mérito de los estudios etnográficos y culturales, así como del documental del siglo XX, cito a Flaherty como su mayor exponente a través de Nanook el Esquimal, Nanook of the North, el de haber dado voz a los débiles. A eso se ha dedicado el arte, en su papel con la historia, y la historia ha estado también correspondiendo. Piero manifestaba en su canción Los americanos su ira ante la predominancia de Hollywood en el discurso histórico. Entonces el oeste era un campo de batalla en el que los indígenas debían ser eliminados, ¿no? Si conocen historia, no es por haber leído, sino por haberlo visto en el cine americano. Las críticas le valieron a Pietro Suiza y Hollywood solucionó la crítica escribiendo al comienzo de cada cinta basado en hechos reales. Ya no era la pretensión universal, sino una visión. Fue el mérito de las ciencias humanas apoyadas por el actor Marlon Brando, revaluar, por ejemplo, la narrativa de los vaqueros y excluirla del cine. Es por ello que la historia siempre será necesaria como disciplina. Los poetas entablamos un diálogo continuo con el conocimiento académico del cual hace parte la disciplina histórica. En el cuento La mosca del visir describe un hecho de la corte turca. No dudo que el desenlace sea juzgado fantástico por muchos lectores. El protagonista de ese relato es una mosca. Allí la realidad supera la ficción, como en gran parte del relato Las bibliotecas etéreas, en el que 3 poetas ingleses son visitados por escribas en sueños. Bueno, sabemos que Coleridge dio ese testimonio. Siguiendo el modelo de los grandes ensayistas desde Montaigne, Jonathan Swift compuso ensayos sardónicos que suscitaban inquietudes sobre el hambre y miseria de los irlandeses del siglo XVIII. Fue Kafka quien mezcló la crónica periodística con el cuento fantástico heredado de las mil y una noches en El artista del hambre. Es una crónica periodística, pero sin embargo es fantástica. Eso es perturbador. Calvino, Cortázar y Borges, para no citar a los autores de los magazines americanos de Pulp Fiction, hicieron de la historia un material de variaciones literarias. La historia universal de la infamia de Borges nos sumerge en universos históricos y reales, como lo hace Pedro Gómez Valderrama en la serie de cuentos fantásticos que compuso en sus últimos años. Menciono en particular El tapiz del rey, quizás el más reproducido hoy en día en todos los portales. Crónica colonial tan inquietante como El retrato alado de Edgar Allan Poe. Allí, como en otros relatos de Pedro Gómez Valderrama, la historia se ve distorsionada por un evento sobrenatural. Fruto de una fértil imaginación, concluimos sin percatarnos que dicha imaginación despierta en nosotros como lectores admiración y alivio. En otras palabras, la catarsis aristotélica o el clímax. William Ospina es un escritor que brilla tanto por su imaginación como por su interpretación de la historia colonial. Sus pretensiones, sin embargo, no son académicas, sino literarias. Cabe reflexionar sobre el destino de la obra de Gibbon, que fue histórico y ahora es texto obligado de las facultades de literatura. Su vigorosa prosa resiste las refutaciones de la historia académica y persiste como una biografía delirante de la humanidad. Por otra parte, novelistas como Balzac, Dickens, Tolstoy, Sir Arthur Conan Doyle y Dostoyevsky nos llevan a la Europa del siglo XIX con una precisión que rebasa cualquier libro académico. Fue la novela Los demonios de Dostoyevsky los que me llevaron a comprender las falacias del marxismo o de cualquier movimiento que aspira al poder proponiendo una utopía. Censurado en la Unión Soviética por décadas, Dostoyevsky significa el absurdo organigrama de las revoluciones en donde células terroristas operan sin saber quién los instrumentaliza. Su inspiración es una cita de los evangelios. Dostoyevsky fue un gran lector como Emerson, Dickens y Keller de la obra de Swedenborg, quien prescribe que la virtud de una vida que no causa mal a los demás reside en las ideas, en un pensamiento libre e inspirado, basado en la verdad. Presento a ustedes, honorables miembros de la Academia de Historia de Santander y al público humangués, Historia Cifrada como uno de mis 4 libros de cuentos publicados en la plataforma virtual de Amazon. Sus historias son ante todo portales a universos que visité en cientos de libros a lo largo de mis viajes por las bibliotecas del mundo. En lugar de conclusiones, el lector encontrará interrogantes. Compendio de reflexiones sobre la historia y sus caminos,
conjeturas sobre los hechos y personajes que moldearon nuestra historia. Los protagonistas de estos breves ensayos son disímiles e inesperados, desde Dios el evolucionista hasta la princesa que se sacrifica para forjar la mejor campana del imperio. Bueno, aquí ya hablamos también, por ejemplo, de santos que revelan el secreto de cómo hablan con los animales, como pasa San Francisco de Asís, o en algunos relatos incluso desde el punto de vista personal acerca de una relación con Buda que me lo encontré en una de las calles de Madurai. Muchas gracias. Muy bien, entonces queda abierto la opción para preguntas por parte del público, tanto virtual. Quisiera preguntar primero a los académicos que están virtualmente si tienen alguna pregunta o comentario. Solamente agradecerle Muchas gracias, doctor Rafael, gran escritor que tenemos acá en Bucaramanga, de los relatos que me encantan de la infancia. Rafael Saavedra. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta por parte del público? Bueno, hay un propósito de mucho mostrarnos que esa frontera entre historia y literatura muy borrosa. Parecer y hablando de la historia, la literaria, histórica, se han conjugado las dos. Bueno, aparece la obra, una artística total, y tanto la novela, fuente también de inspiración de la historia. Después, esa invitación que nos hace a reconocer estos dos campos, pero también estos dos campos borrosos, ¿cierto? Esos límites difusos que hay entre historia y literatura, que no puedo defender, que también nos invita a leer esto. Sí, exacto. Yo creo que Schopenhauer decía que tristemente la filosofía estaba destinada a desaparecer con cada filósofo, porque cada filósofo era refutado por el siguiente filósofo que dijera yo tengo la verdad. Y eso lo vivimos en las ciencias sociales. Hoy en día cualquier academia dice que universidad tiene parámetros que los últimos artículos de los últimos 5 años, que ya lo pasado ya no vale para los puntajes que da aquí el ministerio. Es decir, mejor dicho, hay una modernidad extrema, casi positivista en toda la academia, pero el opuesto de eso, precisamente, Calvino invitaba a visitar los clásicos, es porque tienen invaluables tesoros de la imaginación, uno ve incluso, y de la realidad, porque la historia también se olvida. Uno va a leer, por ejemplo, la obra de Tito Livio, de Roma, ¿cierto? Sus volúmenes, los que se han preservado de su inmensa obra, y uno encuentra historias que nunca, o sea, nunca ha sospechado. La historia es llena de tesoros, pero lo que se dice es que ciertamente no solo existe el valor histórico para el historiador que quiere hacer el último artículo, sino también el valor estético, el valor de la hermosura del relato, de aquella admiración que menciono que Gibbon recibió de niño, que todos en cierta manera lo recibimos cuando descubrimos la literatura con un libro de historia, o descubrimos el primer libro de historia, ¿no? De se narran eventos que nos sorprenden y que después nosotros nos informan que algunos son ciertos y que otros no, pero de todas maneras existe ese diálogo, ¿no? Lo que mencionaba, uno ya lee, por ejemplo, en Gibbon cuando describe a los mongoles como monstruos en su segundo tomo. Curiosamente, en el tercer tomo, él se arrepiente, se corrige esa descripción basada en nuevos escritos que ha encontrado. Entonces, existe ese afán también de contar la historia, pero también existe esa fascinación por imaginar la historia. Algunos lo llaman incluso, por ejemplo, dentro de la historia como, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la batalla del Pienta no hubiera ocurrido el 4?
Entonces habíamos perdido la batalla de Boyacá. Unos dicen que sí, otros que no. Bueno, pero fíjense que se ha establecido ese escenario o esa divagación. En última, lo que se le está dando es importancia a la historia. Porque ya hablo aquí desde el punto de la semiótica, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad de símbolos y de valores, donde ¿qué es lo más importante en estos momentos? En estos momentos lo más importante para Colombia, dicen los medios, son las elecciones. Entonces vemos a 4 personas que hablan a toda hora y repiten lo mismo, pero se supone que ellos son los importantes. Nosotros no lo somos porque no tenemos ese valor dentro de la simbología social. Pero si esto fuera, por ejemplo, estuviéramos nosotros viviendo en la Roma de Marco Aurelio, ¿sí? O de Adriano, por ejemplo, seguramente esto estaría repleto de loperios. Para ellos lo más importante era la creación artística, que la cruda realidad política que tenían que vivir a diario, con hijos que los trataban de asesinar y esposas que les eran infieles, ¿no? Marco Antonio. Entonces, nosotros vemos que también existe una necesidad de encontrar narrativas que no solo persuadan, sino que conmuevan al público. Y ahí, por ejemplo, me refería a Shakespeare, cómo Shakespeare conmovía y todavía conmueve y nos obliga a saber la historia de Inglaterra. Incluso sabemos que había un moro de Venecia que se llamaba Otelo, que fue real, o sea que se basa en personajes reales, de que habían generales africanos que ya eran parte de la sociedad y eran de alcurnia, no eran, es decir, ser africanos no eran despreciados en ese entonces, como fue más tarde, por ejemplo, en la América del siglo XIX, que es lo que hemos heredado a través de las películas de Hollywood. Cuando yo alguna vez dije en Asia, en alguna conferencia, existe la discusión, bueno, pero que la palabra esclavo viene de la palabra eslavo. Durante muchos siglos se ha hablado de eso, ahora hay gente que lo discute, pero de todas maneras mucha gente se ofendió, ¿no? Porque no sabía eso, para ellos los esclavos tenían que ser todos negros. Y se daba la posibilidad, bueno, ahí se había el concepto de que la esclavitud era mucho más antigua de lo que se cree. Todas estas narrativas acerca de la sociedad tienen un impacto también en la sociedad real. Y nosotros vivimos también en la vida diaria en narrativas. Entonces la historia tiene un nivel de participación, pero nuestro trabajo es hacer que la historia cobre importancia. ¿Y qué más importancia que mostrando el lado lúdico, emocionante de la historia? Claro, sí. Primero, la creación integral. Hay términos no son complementarios. A la hora de tenían históricas más tarde pasaron a y también de España,
Está bien. Bueno, pero tal vez señalar que estamos en el mismo plano de análisis, Rafael. Es decir, se complementan, que hay una complementariedad. Que la obra histórica, antes que nada, es una obra narrativa. La obra histórica, tanto sea una gran construcción narrativa, tiene una mayor perdurabilidad, lo que implica que, en efecto, esa relación entre historia y literatura es borrosa, en tanto es muy complementaria a eso A ver, ahí está muy... ¿Será que Sergio está tratando de hablar? Bueno, dime. ¿Y qué decías, Rafael? Manuel estaba preguntando. Manuel, perdón, Manuel. Claro, sí, sí, Manuel, por favor. Espera que Sergio está hablando. Sergio, ¿estás hablando? Gracias, Manuel.
Bueno, Sergio, sí, Sergio, por favor. No, Sergio, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Sergio. Yo creo que había un punto de impresión también con Sergio, y es que sí sorprende mucho que la emisión un viaje universal. Es un viaje universal. Y pues realmente sorprende. Espera un momento. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Quién tiene la palabra? La misma razón que lleva por un mundo universal de mucha evolución, ¿no? Vale, implica que debe ser un lector consumado, llevarlos por ese mundo, ¿no? Qué bueno que estas agrestes tierras santanderianas nos den esa posibilidad de tener esos diálogos universales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sí. Yo tengo que confesar que para mí la historia, los libros de historia, bueno, yo crecí leyendo a Borges, su historia universal, su antología, y citaba tantos autores que yo quería leerlos a todos. Yo no tuve una adolescencia de salidas y fiestas realmente, eso lo tuve ya después, digámoslo así, pero fueron años dedicados a la lectura de estas obras que incluso mis padres se preocupaban, porque decían que eso no era normal, ¿no? Incluso a veces obligado a las fiestas, yo llevaba el libro debajo del brazo para leer allá los anales de Tácito. Entonces, esas son anécdotas que al final, pues, todo tiene su razón de ser, ¿no? Porque la historia se queda con uno, porque realmente, especialmente yo diría, los jóvenes deberíamos incentivar en los adolescentes la lectura de esos clásicos, porque eso no se olvida, eso queda impregnado en el espíritu, además, ¿no? Y creo que es una gran formación, además de la literatura, porque es que se podría decir que la historia aglomera a la literatura también, ¿no? Es una de sus manifestaciones. O se podría decir que la literatura es la que hace a la historia, ¿no?
Y terminando lo de Schopenhauer era que él decía que los poetas, a diferencia del filósofo, podían hacer muchas versiones de la realidad y nadie los discutía. Y eso es lo que pasa con este libro, igual que, por ejemplo, con las historias de Borges, es que uno ve que eso no existe y no lo puede regañar a Borges, no puede decir uno, bueno, pero no, de todas maneras yo disfruté el relato. Y otros sí existen. Entonces, lo que hace es que uno realmente, de hecho, incentive más la curiosidad por qué fue lo que realmente pasó. Y diferencia también lo literario, así como uno se emociona con la literatura de García Márquez, porque es fantástica, y a veces usa lo real, ¿no? Las bananeras, pues así puede uno también emocionar por hechos de la historia que parecen fantásticos, pero que no lo son. Por ejemplo, el hecho que Manuel mencionaba de la campana que suena a 20 kilómetros. Bueno, esa es la historia oficial de China. No sé cómo harían, yo siempre he pensado que es porque las montañas creaban un eco a lo largo de un pasillo y por eso llegaba a las campanadas. No ahonde ese tema, ¿no? Pero ciertamente uno piensa eso es imposible. Hay cosas que parecen imposibles en la historia y sin embargo pasaron, ¿no? Y ahí es donde uno ve, bueno, pero entonces, ¿quién es el que está creando la historia? Cuando yo llegué a Querétaro, la ciudad de Querétaro, en México, me llevaron a la casa en donde un señor se lo había llevado el diablo, como de una casa así, y lo arrancó en medio de una tormenta porque él sabía que ese día, él dijo que ese día el diablo me iba a llevar, porque él había hecho un pacto, y eso está en la historia de Querétaro, en la historia oficial, en los récords, donde él se volvió un criminal y como Dorian Gray nunca envejecía y hacía maldades y violaba mujeres y mataba gente y todos le tenían miedo, pero él mismo, que era parte del pacto, había dicho que tal día, a tal hora se lo iba a llevar el diablo y ese día se encerró en su casa todo y cuando menos es que llegó un rayo y se lo llevó. O sea, lo cuenta la gente de Querétaro como algo normal y uno es fascinado. Y también le cuentan en la misma ciudad que Santiago Apóstol se presentó cuando estaba luchando contra los aztecas y los aztecas se rindieron ante él de ver a un dios. Claro, hoy en día los historiadores dicen que eso fue un tonto que se imaginaron. Claro, nuestra época racional. Bueno, y Fátima, que aparecieron, hablamos con Manuel, 70.000 personas vieron que el sol se desgajaba y dejaron los testimonios en la prensa, etcétera. Pero eso tampoco pudo haber pasado porque no se registró en otras partes de Europa. Es decir, una serie de irregularidades en la historia que lo que hacemos es meterlas debajo del tapete, ¿no? Pero el literato no, el literato lo que quiere es sacarlas precisamente para dar esa fascinación e incentivar que la gente sepa, bueno, cómo era la sociedad portuguesa del siglo XX, a principios del siglo XX, y qué fue lo que pasó en la guerra ya, porque todo eso que pasó en Fátima, ¿no? Todo eso tiene una correspondencia que puede ser también una manifestación simplemente de las masas o del poder de las masas, de no pertenecer a una guerra que prefiere creer en estos eventos naturales y de pronto mueven el sol. Uno puede interpretar todo eso según la imaginación y según sus propios criterios que tenga el público también de verosimilitud. Quizás porque tiene deseo de escuchar lo que ha citado esta tarde. Trabajo ya reconocido, un escritor prolífico, a pesar de su edad no tan avanzada, de todos estos libros que había demostrado ese conocimiento. Ese recorrido, ese viaje que nos hizo siglos atrás hasta este siglo, de escritores reflejan de que y rompen además esa línea de que se cree que aún se sigue leyendo 3 libros en promedio de lectura en este país, 3 libros por año. Me parece a mí que en este escenario de la Casa de Bolívar, el Museo Casa de Bolívar, a pocos días de la Feria del Libro Internacional de Bogotá, estamos diciendo de este escenario del país de que sí se está leyendo, de que sí se está escribiendo, de que sí el alma, como dicen que el alma de los pueblos está en los museos, diría que de alguna manera el alma en la literatura está en la historia. Así esa historia tiene un rostro de ficción, pero de alguna manera uno puede encontrar también en los libros el alma. El alma de la literatura es la historia. Un libro de literatura, si no tiene esa alma, no puede encontrar verdad. Tenga un rostro determinante de la ficción, ya de que conforme hay que encontrar.
Por eso considero de que esta clase de reunión, clase de conversatorio, ir a escuchar escritores, gente que de alguna manera está en esa línea de cómo te aporta, porque uno construye país de alguna manera escribiendo y leyendo. Quien lee, quien escribe y quien vuelve a leer, porque nos pone a leer, porque todo es una invitación a leer. Está diciendo aquí en los presentes, están aquí conectados, actualmente que hay que volver a leer. ¿Qué hacen nuestros autores? Algunos se quedaron. Mencionaste muy pocos latinoamericanos, solamente a voces, pero algunos quedaron. Pero bueno, de alguna manera hay que entender que también hay actores latinoamericanos que alguna vez hay que ver. Entonces, por eso, apreciado uno visitarlo y que en otros escenarios fuera aquí como la Casa de Bolívar. Vamos a buscar de la vamos a dar esa francés totalmente y que otras personas que pueden convocar a las discusiones puedan tener la oportunidad de escucharla. A veces ya hoy estaba mayor asistencia. Muy contento por escuchar, por ver. Pero qué bueno ver más asistencia. Es lo que uno dice, ¿cómo no vamos a venir aquí a la Casa de Bolívar? En estos 400 años, porque creo que es un aporte que también, este marco de este año, los 400 años, lo que se hizo también, vamos a la experiencia, vamos al Centro Cultural y vamos a ver el solar para que otros públicos también puedan llegar a la oportunidad de escuchar. Muchas gracias, Víctor Hugo. Realmente tus palabras muy emotivas y me compagino con ellas. Muchas gracias. Bueno, me quedo sin palabras. Claro, doctor Juan José, encantado. Muchas gracias, Juan José, quien ya conozco el trabajo que estamos haciendo de esta revista que va a salir pronto en la academia, que ha coordinado con el doctor Manuel. Bueno, yo he sido muy afortunado porque ha llegado al entorno de la gobernación con experiencia, viajero. Todos los viajeros traen las historias. Es evidente que estás haciendo un aporte grande al círculo social del departamento. De hecho, estos testimonios que dan las personas que se están enfrentando lo evidencia. A mí me gustaría también, como escritor, como poeta, advertir una faceta que he descubierto en Santander, que además de la historia y de la literatura, él nos ha despertado estos 2 años la memoria. Es una línea que es, como decía, una línea más amplia, porque la historia se vale de los elementos científicos y de los aspectos científicos. Es que la memoria es la que siempre aspiramos los sea más amplio, sea menos anecdótico, sea libre. Entonces, ese aporte de la memoria, espero encontrarlo en ese libro. Como lector tuyo, he disfrutado mucho las crónicas de Bucaramanga, de esa Bucaramanga moderna. Entonces, es evidente que en este libro que vamos a leer, vamos a viajar un poco más lejos y
gracias a esos ejercicios de lectura y también de vida que traes, te acompaña el nacimiento de estos círculos literarios y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Félix. Ha sido siempre un honor tener tu amistad. Estamos en la conversación, aconsejando a las políticas culturales y artísticas. Gracias. Hugo, Sí. bueno, felicitarte primeramente que todo y decirte como viajero que hemos podido compartir una cantidad de experiencias, que tienes una elocuencia y una capacidad de sumergirnos, una conjunción que no quizás pueden lograr. A mí me satisface y me enorgullece tener tu amistad. Aparte de ello, centrar un compromiso para que Santander resalte mucho más las expresiones artísticas, culturales, literarias de los dos. Para Santander es un orgullo tener símbolos que van quedando en la historia de Bucaramanga, que han nacido acá y que destacan lo más importante de elevar a una superficie superior la civilización de una sociedad como es la literatura y la escritura. Y eso es lo que tú logras impactar. Así que te felicito como amigo y como admirador y que sigas promoviendo este arte para todos. Muchas gracias, Oscar. Claro que sí, gran viajero, gran conocedor de Trotamundos. Siempre será una gran colaboración aquí a la cultura y el turismo en Santander. A mí me complace la compañía de ustedes. Quiero agradecerles por su amable asistencia, porque esto ha sido una asistencia, no he sido solo yo, todos hemos contribuido a estas emociones que sentimos como historia en este espacio, justo 200 años después de los eventos que nos llevaron a tanta libertad que gozamos ahora, ¿no? También tenemos la memoria histórica de una época en que éramos ciudadanos de segunda categoría y ahora estamos disfrutando y luchando precisamente por eso, y desde la letra siempre lo haremos nosotros, que somos los que tenemos esa posibilidad de dejar la actitud del hombre como bestia, ¿no? Realmente la humanidad está como decía Víctor Hugo en el alma. Letras, el alma de cada sociedad está en la letra. Ya que hablan de 200 años, en agosto pasado, los 200 años de la jubilee, los nació la ciudad, a este hombre, compañía de Oscar. Qué buen encuentro, qué buena colaboración de los 200 años internacionales. Porque somos un país de escritores, estamos en la Universidad del escenario, literatos, historiadores, y honor para Santander, por el director del Congreso, Luis Armando Martínez, presidente, que hace parte también técnico a nivel nacional. Dándole a donde cuenta uno las contradicciones de nosotros, seres humanos. A mí no a veces está la gloria de este camino. Hay como todo lo que hay en el ser humano, acciones. Entonces, sí, pero para esto, Excelente, bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere ya añadir algo para terminar. Bueno, entonces damos por terminada la sesión. Quiero agradecerles a ustedes de nuevo. Muchas gracias, Manuel Enrique, por la presentación. A ustedes por todas las preguntas. Muchas gracias. Desde Santander para vamos a estar en la Feria Internacional. Nuestro maestro Hugo Rodríguez estará presentando sus 35 obras para todos los públicos, no solamente está desde la Academia de Historia de Santander, ¿cierto? Mostrando todos sus trabajos, sino que desde mi perspectiva,
escribiendo poesía. Últimamente estoy escribiendo cuentos, crónicas, como eso se pega. Qué bueno. De la literatura. Si no escuchan, mi esposa está hablando de que ella también es poeta y vamos a estar en la Feria del Libro. Tengo la oportunidad de que hoy buscar ese trabajo y además de eso, muy contentos porque tenemos para todos los gustos, desde mi profesión los invito porque hay novelas, ensayos, hay poesía, obra de teatro, novela negra, de todo hay. O sea, que tengo poesía infantil para comunicar un libro de poemas que acabo de celebrar, ya que estamos Está promocionando los libros de la entrada que vamos a presentar. En todas las artes, pues tenemos la oportunidad de ver nuestra literatura. Están algunos, no pueden traer todo, pero todo está en la plataforma de Amazon.com, o directamente pueden comunicarse y llegará a su casita al libro. Entonces pueden disfrutar de nuestros libros y café comida, y está nuestra anfitriona, la doña Miguel, mostrando toda su tradición a través de ese café. Del café, sí. Quiero añadir que es el placer de escribir y expresar la labor de Hugo y de Leila y de todas las personas es disfrutar también un buen café y apoyar los emprendimientos de Santander y en este momento como líder de apoyo a los emprendimientos que aquí presentes para darles a conocer un café público en la casa, se llama Café del Pueblo, están todos bienvenidos a la estación. Muchas gracias. Vamos a probar el café. Bueno, y en cuanto al libro, espera un momento. Quiero decirles que una copia del libro va a quedar aquí en la academia y realmente solo tenemos 2 copias disponibles porque el paquete que viene de Amazon, tenemos 24 copias de este libro y está en estos momentos en repartición aquí en Bucaramanga, pero mañana lo tenemos seguramente y si contactan a mi esposa ella se los hace llegar para ustedes. En el lanzamiento el libro solo cuesta 40.000 pesos. Bueno, y si lo compran por Amazon directamente, se les demora un mes, pero más o menos vale lo mismo. Yo creo que vale 50.000 más o menos si lo compran por Amazon. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, doctores. Muy bien, gracias. Hasta luego, señor secretario Miguel Ángel. Chao. Hasta luego, Rafael. Hasta luego, Manuel. Chao.